Edmundo Jacobo Molina, buen lunes, bienvenido, ¿cómo estás? Buen lunes, Carmen. Bien, con un poco de frío, pero bueno, así estará toda la semana. Exactamente, pero bueno, bienvenido. Y muchos temas por acá. Conversábamos en el corte sobre el asunto de revocación de mandato y estar en la boleta en fecha por anticipado y pues la boleta en donde estará la presidenta, ¿no? Toda una discusión al respecto de qué significa adelantar el tema de la revocación de mandato. Ya escuchamos, bueno, estuvo por aquí Jorge Alcocer y estaremos con él más tarde, pero ya él pone los puntos sobre las íes de lo que está detrás de esto. ¿Qué significa todo esto? ¿Cómo lo ves? Sí, mira, bueno, primero en general... ¿Cuál es la decisión? Bueno, fue una sorpresa que la semana pasada Alfonso Ramírez Cuéllar, diputado de Morena, propuso, vicecoordinador de la bancada, y según los dichos, una persona muy cercana a la presidenta de la República. Se dice que es el diputado más cercano a ella. Entonces no se trata de cualquier iniciativa de cualquier diputado que luego de repente surgen muchas con buenas intenciones o simplemente para llamar la atención. Parecería que es un vocero calificado que viene desde la propia presidencia, o por lo menos cuya iniciativa tuvo que tener la venia de la presidenta de la República. No me gusta especular mucho al respecto, pero se trata de una figura muy importante dentro de las filas del bloque dominante. Llama la atención que la semana pasada se haya presentado esto. Primero, una aclaración. En general, la figura de revocación de mandato, a mí en lo personal, no es una figura que me guste mucho. Se habla de la democracia participativa, de democracia directa, etcétera, pero creo que no abona a lo que deberíamos aspirar, una sociedad democrática con instituciones democráticas, con equilibrio de poderes, con autonomía de los tres poderes entre sí y de limitación de las funciones de cada uno, de manera tal que el uso de una figura como revocación de mandato debería ser en ultimísima ultimísimo asunto. Si no, lo que tienes es un juego perverso, ¿no? En donde los que perdieron están buscando cómo ganan no por las urnas, sino por un instrumento de esta naturaleza. ¿Quién ganó? Y quien ganó, y es el caso, está solicitando, suena como sospechoso, un ejercicio de revocación de mandato cuando parecería más bien una ratificación de su mandato. Uh-huh. Ahora, una promoción de la figura, claro, y de su partido. Ese es el tema, al final fue igual que López Obrador. La figura. Así se estrenó y así lo quieren repetir. Así exactamente, así lo hizo Andrés Manuel López Obrador cuando se aprobó en el 19 esta reforma. Es una iniciativa muy reciente, se aprobó en el 19 y se aplicó por primera vez en el 22. Y aquí vale mucho la pena recordar aquel debate. Cuando se aprueba, obviamente la iniciativa original de López Obrador era que el ejercicio de revocación de mandato se hiciera en el 21, empatando con las elecciones intermedias de aquel año. Y finalmente se logró que se desfasara ese ejercicio de revocación al 22. Uh-huh. Y la Constitución, en el artículo 35, lo dice con toda claridad. Se puede solicitar 3 meses después de concluido el primer trienio del presidente en turno. Que ese, por cierto, solamente se aplica para la presidencia de la República. Se quedó abierta la reforma para que pudiera aplicarse a otros ejecutivos en otros niveles de mandato, o sea, gobernaturas o presidencias municipales, pero no se ha avanzado en esa dirección y ha quedado solamente acotado a la presidencia de la República hasta este momento. Entonces, hecha la aclaración de mis dudas sobre qué tanto contribuye a fortalecer la ciudadanización de la política y la institucionalización de la democracia, analicemos el caso como lo tenemos ahora. Se aprueba entonces en el 19, se logra finalmente en el Congreso que se desfase al 22, pero fíjate qué interesante, se deja abierta la puerta para que la solicitud se haga con la anticipación debida para que se considere en el proceso electoral correspondiente. La iniciativa que presenta, o bueno, que no la conocemos todavía, se supone que la va a presentar mañana cabalmente Ramírez Cuéllar, ya la anunció la semana pasada, escuchaba en algunos medios hoy, en diferentes noticieros, entrevistas que él mismo dio, ratificando que efectivamente lo va a hacer, ¿no? Es decir, pero no conocemos todavía el contenido completo.
Y yo diría que habría que verlo también, no solamente per se, sino habría que verlo también en el contexto que está en proceso una reforma a las reglas electorales. Y yo creo que hay que ver esto en su conjunto. Ahora, qué curioso, está en curso la reforma electoral, tampoco conocemos ahí su contenido, está en foros, etcétera, y se supone que en febrero del próximo año la comisión encabezada por Pablo Gómez presentará al Congreso esa iniciativa, como tampoco conocemos cabalmente la propuesta de Ramírez Cuéllar, aunque sí anuncia que lo que quiere es empatar el ejercicio de revocación de mandato con las elecciones intermedias del 27, arguyendo que quiere ahorrar los recursos. En fin, yo creo que en términos de la democracia y lo que pesa estos recursos en el conjunto del presupuesto federal es una cuestión muy, muy mínima y no debería ser el argumento fundamental para esto. Pero ¿qué es lo que hay detrás? Y yo creo que sobre eso hay que detenernos. Primero que nada, metería a la presidencia de la República, a la figura de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo directamente en el proceso electoral. Porque tendría, si pasa esta iniciativa, que Morena y sus aliados tienen todos los números para la reforma constitucional sin discutir con nadie más, en virtud de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les dio la sobrerepresentación de 20% sobre los resultados de la elección del 24 para la Cámara de Diputados. En fin, hemos hablado mucho al respecto, pero aquí están las consecuencias de esa decisión de la Sala Superior. Pues reforma tras reforma sin discutir con nadie, y ahora podría presentarte otra vez el caso acá, porque tienen todos los números dada esta sobrerepresentación que les dio la Sala Superior del Tribunal Electoral. Entonces, ¿qué podría esperarse? Que hubiera una boleta en donde la gente diga si ratifica. Bueno, realmente la pregunta debería ser la revocación de mandato. Acuérdate que en el 22 AMLO le dio la vuelta, también con el apoyo de la jurisdicción correspondiente, a la pregunta, porque ni modo que preguntara ¿quieres que se vaya? Preguntaron ¿quién quieres que siga? ¿No? Y se levantaron firmas. Es totalmente distinto al sentido original. Exactamente. Y hay que tener presente otra cosa. Habrá que esperar la propuesta de Ramírez Cuéllar, pero si sigue la tónica de la anterior, la presencia de la doctora Sheinbaum en el proceso electoral no se reduciría solamente al 27, porque tendrían que empezar a levantarse las firmas desde el próximo año, 26, que la Constitución, en la redacción actual, supone que al menos el 3% del electorado inscrito en el padrón electoral tendría que solicitarlo. Eso, si cerramos números en 100 millones del padrón, hablaríamos de 300,000 firmas en 17 estados distintos del país. Este es el otro candado que tiene, como está ahorita el 35 constitucional. Es decir, 300,000 firmas cerrando números. Eso tendrá que determinarlo el INE, al decir a esta fecha el padrón electoral es de tanto y sacar el 3%, pero extraemos en 300,000 y por otro lado el 50% más uno de las entidades federativas. Esas son las dos condiciones. Pero entonces empezaría todo el proceso de exhibición del actual presidente de la República desde el 26 y no se reduciría al 27. Entonces tendríamos un activismo electoral. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo presente. Y además, justificándose con esto, la muy probable violación al 134 constitucional, que por cierto, López Obrador lo exigió como oposición sistemática. Párrafos 7º y 8º. 1. Habla de la no injerencia de funcionarios públicos en procesos electorales. Y segundo, habla de no el uso de recursos públicos para los procesos electorales. Nada más ni nada menos. Lo que siempre reclamó López Obrador desde la oposición, equidad en la contienda. Y que siendo presidente de la República lo violó sistemáticamente. Si se aprobara la reforma y se moviera del 28, como estaba previsto el ejercicio de revocación de mandato, al 27, tendríamos el activismo del actual presidente de la República desde el 26 y durante el 27, con la justificación de llamar a los electores a ratificar su mandato. Y entonces
no solamente entonces tendríamos la elección más compleja, más grande de la historia, porque estaría en juego la renovación completa de la Cámara de Diputados a nivel federal, 17 gobernaturas, 30 congresos de los estados que son los que se renuevan y un poco más de 900 presidencias municipales en 30 entidades del país, más elecciones de la mitad de los juzgadores federales que no se votaron este año, más los estados que hacen falta que nombren juzgadores, o bien estados como el Estado de México, que nomás nombraron la mitad de sus juzgadores locales, en fin, con esta complejidad y además en 2 casillas distintas y se mantiene el modelo. Por eso hay que vigilar con mucho cuidado, no solamente la probable reforma al 35 en lo que se refiere a revocación de mandato, sino también la reforma electoral. Porque si se mantiene el esquema, iríamos a votar para unos efectos en una casilla y para otros efectos en otra. Ya vimos qué pasó este año en las elecciones de Veracruz y Coahuila. La gente fue a votar por sus presidentes municipales, pero se redujo muchísimo la participación de la gente que acudió a otra casilla para elegir juzgadores locales y federales. Lo cual puede traer consigo una gran confusión, puede traer consigo la manipulación de la presencia legitimada, digámoslo así, por una reforma constitucional de esta naturaleza de la presidenta de la República metida en el proceso electoral, con el uso de su voz como funcionaria pública, violando el 134 constitucional y seguramente utilizando recursos públicos para esos efectos. Entonces es darle la vuelta a la reforma, a las sucesivas reformas que vienen durante todo el proceso de transición democrática buscando equidad en la contienda. Por favor, es decir, todavía vamos a generar más ruido en torno a esto. Suena más a un uso de tratar de legitimar al actual gobierno y perpetuarse, más que realmente a un llamado a la ciudadanía a hacer la evaluación del actual gobierno, que bienvenida, pero eso se hace en las urnas después de cada periodo electoral y no estar buscando incidir, insisto, en los procesos electorales de esta manera. Mantener el movimiento constante, su propio movimiento. Así es. Sí, es terrible. O sea, por eso, insisto, son los últimos eslabones, los últimos clavos, han dicho algunos, del ataúd de la democracia en el país. Hay que ver en su conjunto todo esto. Ya vino las reformas al Poder Judicial, ya vimos el tema de la sobrerepresentación. Hay un conjunto de reformas que se promulgaron desde el año pasado, entrada la presidenta actual de la República, y aprobadas por el Congreso sin mayor discusión. Y frente a todo esto estamos, Carmen. Cuidado. Cuidado, pues con esto estamos. Gracias por estar aquí, Edmundo. Muchas gracias a ti, Carmen. Muy buena Buen semana. día. Seguimos con el tema. Volvemos.